Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a retomar la actividad otra vez por la tarde y vamos a empezar con la ponencia de Javier Tamarit. Como decía Joaquín a la mañana de la mesa redonda, pues Javier Tamarit no necesita presentación porque yo creo que lo conocemos todos, pero aún así yo voy a decir algo sobre él. Es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en gestión de calidad por la Universidad Autónoma de Cataluña, máster en consultoría de procesos y desarrollo organizativo por la Universidad de Valladolid. Actualmente es responsable de transformación de plena inclusión, profesor asociado del INICO de la Universidad de Salamanca, coordinador académico del máster de la Universidad de Salamanca en integración de personas con discapacidad, calidad de vida, codirector del máster de la UAM Apoyos a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y a sus familias, y profesor de posgrados en diversas universidades de España y Latinoamérica. Sus publicaciones tratan sobre sistemas alternativos de comunicación, autismo, discapacidad intelectual, alteraciones de conducta, necesidades complejas, inclusión educativa, calidad en el tercer sector. Ha sido miembro del grupo de expertos de autismo del Instituto de Salud Carlos III y codirector de la cátedra Renfe UAM FEAS sobre discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo. Ha trabajado desde 1977 con personas con autismo y discapacidad intelectual y sus familias. Fundó y dirigió la asociación CEFRI y el equipo IRIDIA. Miembro de consejos de la revista Siglo Cero, Redis Psicología Educativa y la revista Reptes. Socio de honor de la Asociación Española de Profesionales de Autismo, AETAPI, y de la Asociación ALANDA. Y Premio INICO 2015 de la Universidad de Salamanca a la trayectoria profesional. Entonces yo vuelvo a recordar lo que decía Inma cuando habría las jornadas, que yo creo que podemos aprovecharnos de todo este saber de Javier Tamarit y vamos a intentar aprovecharnos lo más posible. Muchas gracias, Marifosi. De nuevo, gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo soy también el primero que me aprovecho de compartir y de intercambiar y participar con personas con ilusión, con ganas y con conocimiento para seguir adelante. Mientras pongo esto, a ver... No se puede poner. Bueno, mientras me ponen esto, mi presentación, aquí mi amigo, aprovecho para hacer publicidad. Es que está no, lo digo porque acabamos de sacar justo ahora, sabéis probablemente, para profesionales de plena inclusión, también para cualquiera, comienza una nueva edición del máster de la Autónoma de plena inclusión con la Universidad Autónoma de Madrid, precisamente en apoyos, para generar competencias y conocimientos sobre los procesos neurocognitivos y psicosociales del ser humano y el modo de dar y ofrecer apoyos a las personas y a sus familias. Y a partir de hoy están disponibles las solicitudes para 7 becas de 7 profesionales de España de plena inclusión para cursar este posgrado, que luego, al igual que hacemos con el posgrado del INICO, se incorpora con el de Ramón Nobel, el posgrado de la Universidad Católica Internacional de Barcelona, se incorporan a la red de calidad de vida de plena inclusión, que algunas de las cuestiones que yo pueda decir aquí son fruto del trabajo de esos profesionales comprometidos y en permanente estado de aprendizaje. Aquí estáis algunos, aquí está Javier, está Moisés y probablemente estéis alguien más que no, en este momento no os reconozco como tal, pero bueno. Así que, bueno, dicha la publicidad, ya me pongo a compartir este tema que me comentó. Me voy a poner de pie también, a ver, cuando coja el micrófono. Sí. Me comentó Marifosi y me parece, bueno, evidentemente para mí muy acertado porque es de las cuestiones en las que yo más ahora estoy implicado. No solamente yo, sino el movimiento asociativo Plena Inclusión está implicado, que es, bueno, cómo deberíamos enfocar y cómo deberíamos entender, o al menos hoy entendemos, mañana probablemente lo entenderemos de otra manera, la planificación de servicios, los modos en los que debemos ofrecer los mejores apoyos, las máximas competencias y las mayores oportunidades a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y a sus familias. Y este va a ser el tema que yo voy a intentar transmitir aquí. En algún caso, no sé si lo llegué a entregar, pero hay un artículo en Siglo Cero que hice hace poco
que habla, aunque los datos ya no son los de ahora, que ya os los daré, habla del proceso de transformación que estamos intentando impulsar en plena inclusión, y es en un artículo de la revista Siglo Cero del año pasado, del otoño del año pasado. Bien, bueno, pues voy a plantear, por lo tanto, este tema en el tiempo que tengo, y en cualquier momento también cualquier intervención pues sería bienvenida. He querido empezar con la historia y compartida también. Aprovecho ahora para dar las gracias también porque me habéis dado aquí en Centro Paimeni la historia de las hermanas hospitalarias de aquí de Betanzos, y tuve ocasión de verlo en la página web vuestra y vi que coincidían, quizá como no podía ser de otra manera, porque los procesos de transformación son procesos a lo largo de la historia que se han venido produciendo. Y como voy a intentar transmitiros ahora, la propia experiencia que yo he visto que ha habido aquí en Betanzos, pues está muy alineada y es muy convergente con las historias que ha habido a nivel mundial. Por lo tanto, un primer punto de historia, ¿no? Para decir que lo que ahora estamos planteando y se está planteando, y comentaré también con algún detalle el por qué ahora estamos preguntándonos cómo tenemos que hacer para dar lo que creemos que son los mejores servicios y cómo deberíamos hacerlo, no es la primera vez que se ha planteado en la historia. En los años 60 ya se planteó, y tenemos aquí varios ejemplos. Como ejemplos y hitos concretos que nos informan de cómo van estos caminos y esos viajes permanentes de intentar hacer las cosas cada vez mejor y ajustarnos a las necesidades que en cada momento hay para las personas y para las familias. Agosto de 1964, en Dinamarca, en un congreso internacional de lo que hoy se conoce como la Asociación para el Estudio Científico de la Discapacidad Intelectual, Jack Tissar, que fue un psicólogo neozelandés muy importante en el ámbito de la comprensión de la discapacidad intelectual, discípulos suyos fueron, y algunos os sonarán, nombres tan importantes como Wolfensberger, que habló de la normalización, de los roles sociales valorados, etc. Jack Tissar, os voy a leer un documento, un pequeño texto, de lo que él comentó en ese congreso de 1964, en agosto en Copenhague, un congreso que, para situarnos, prácticamente el 100% de las restantes ponencias estaban dirigidas sobre los síndromes, sobre las enfermedades, sobre los trastornos. Y él dijo: en la institución tradicional de deficiencia mental se da un alto grado de uniformidad de una sala a otra. El día a día de los niños, él se refería a niños, pero había también instituciones de personas adultas, se configura de acuerdo a un patrón común. Duermen en dormitorios de hasta 50 camas y se levantan y acuestan más o menos a la misma hora, con independencia de la edad o grado de retraso. Visten durante toda una semana ropa que ha sido asignada a la sala más que a cada niño concreto y que no necesariamente es de su propiedad. Comen comidas preparadas en una cocina central, de tal manera que muy raramente, si es que alguna vez se da, verán comida especialmente cocinada para ellos. Los niños van a los aseos regularmente en grupo. En determinadas salas se les sienta al baño, se les lava y les visten, todo ello a través de diferentes adultos, cada uno de los cuales hace su parte de la tarea y al terminarla pasan el niño al siguiente adulto, como si los niños fueran un objeto en una línea de montaje. Los niños tienen pocas posesiones personales, si es que tienen alguna, o juguetes para pasar el tiempo. De hecho, en algunos hospitales de deficiencia mental no es normal ver a los niños jugar con juguetes. El equipo profesional, tanto las enfermeras como el personal doméstico, pasa poco tiempo con los niños. Su principal interés suele ser el cuidado y la limpieza de la sala, y no es raro ver a personal subalterno llamar a los niños, sin establecer contacto, en realidad para que lleven a cabo las tareas domésticas. Cuando no se ocupan de tales tareas domésticas, el equipo de profesionales, en algunos casos, está con los brazos cruzados mirando a los niños u observándolos a través de las ventanas de los despachos, en vez de jugar o engancharse activamente con ellos. Tal conducta pasiva de observación por parte del equipo de profesionales no suele traer como consecuencia ningún comentario de los doctores o del equipo de supervisores, aunque por el contrario, una cama no hecha o un despacho sucio ocasionarían por su parte una crítica importante. En muchas salas la televisión está encendida prácticamente todo el día, de forma que hay mucho ruido, pero a menudo lo que se observa es una llamativa ausencia de conversación con los niños. El equipo de profesionales e incluso los niños
pueden ser cambiados de una sala a otra a intervalos frecuentes, y cuando un niño se va de una sala a otra, puede que nunca vea de nuevo al equipo de profesionales que previamente le estaban cuidando. Bien, año 1964, ahora nos puede sorprender, pero era algo que Pizarro denunciaba, no en el sentido sino de hacer pública una situación que él ya empezaba, y otros muchos profesionales empezaban a ver que no era lo que debería ser para las personas con discapacidad intelectual. España, abril de 1964, es cuando se firma la Confederación, hoy llamada Plena Inclusión. En Valencia, en la sala de un hotel, algunas familias, pioneros con coraje, que tuvieron la gran visión de poder ofrecer a sus hijos otra alternativa, se juntaban. Llevaban 5, 6, 7 años quizá, algunos cerca de 10, que habían montado las primeras asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual, lo que hoy son, algunas siguen siendo, miembros de Plena Inclusión. Mario Puerto, que fue el primer presidente de la Confederación en Valencia, lo que es Asprona Valencia, los propios nombres nos retrotraen a Asprona, Asociación Protectora de Niños Anormales. Mario Puerto, ya fallecido, en boca de su hijo, ahora vicepresidente de Plena Inclusión, decía: en los años 50 nosotros tuvimos que crear colegios especiales porque en la escuela no admitían a nuestros hijos. Si a nuestro hijo un maestro o una maestra le admitían, ese maestro podía tener una denuncia, podía ser denunciado por las autoridades educativas. Y como no nos dejaban que nuestros hijos fueran a la escuela, hicimos escuelas especiales, como las que había, pero especiales para nuestros hijos. En una época en la que cuando se reunían por la noche para crear la asociación, sabían que en cualquier momento podía llegar la policía y denunciarles también por asociación indebida, porque entonces estaban prohibidas las asociaciones. 1964, abril. Lo que he visto en vuestra historia, abril de 1965, fruto también de otra reconversión previa, esta casa decidió que aquellas personas para las que había estado activamente implicada en un momento previo, fruto de las nuevas necesidades, debían cambiar la misión. Y cambiasteis la misión. Y cogisteis en el año 65, el 25 de abril, creo recordar, o en abril, una nueva misión pedagógica, psicopedagógica. Y nació el Instituto Psicopedagógico, y al igual que al hilo de otros, dirigido por un médico psiquiatra, con las hermanas y con personas de magisterio para llevarlo a cabo. Fruto de que fue necesaria y fue vivido como necesario y irrenunciable una transformación. De un servicio para personas que tenían poliomielitis, que tenían otro tipo de condiciones y circunstancias, y cuando cambió la situación, supo ver esta casa que debería darse un cambio. Y luego lo volvisteis a hacer en 2009, cuando ya la escuela no era lo que era prioritario y había que dedicarse a personas adultas, una serie de condiciones de discapacidad importante. Por lo tanto, la primera clave que yo quiero transmitir es que la historia ha sido, no ahora solo, una historia de viajes de transformación, de ideas visionarias que en un momento parecían imposibles y que luego se ha demostrado que son no solamente posibles, sino muy probables. Nadie de los papás y de las mamás con coraje de los años 50 podría imaginar que 50 años después, cuando celebramos el 50 aniversario 2014, hubiera esa red que tenemos ahora de cerca de 900 asociaciones, cerca de 140.000 personas con discapacidad intelectual a las que se les ofrece servicio, 40.000 profesionales, 235.000 familias, con servicios desde atención temprana hasta el final de la vida, aún todavía con muchas carencias. En esa misma época, en los años 60, ocurría un episodio importante que luego formó parte de un libro que se denomina Navidad en el Purgatorio, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en esa época, fruto, probablemente, creo que no probablemente, casi con seguridad, de la influencia de los Kennedy, que tenían una persona con discapacidad intelectual en su entorno, hicieron lo que hoy podríamos llamar una cámara indiscreta. Le pidieron a Kaplan, un fotógrafo, que entrara con una cámara oculta a 4 servicios institucionales de Estados Unidos en los años 60 para ver qué es lo que pasaba. Kaplan hizo estas fotos donde se ven personas en absoluta situación de indignidad, pero en los aspectos más básicos de la existencia, el vestido, las condiciones climatológicas, el cuidado, el hacinamiento, y en una de las 4 hizo aquella otra foto. Personas sentadas en pupitres, con personas que les enseñaban en una pizarra
aprendizajes concretos. Lo que demostraron, lo que querían demostrar con esto fue lo siguiente. Dijeron, y era verdad, que estas personas y estas personas no tenían capacidades potencialmente diferentes. No es que estas personas tuvieran muchísimas necesidades de apoyo, fruto de una gran discapacidad originada por una deficiencia concreta, una alteración concreta, y aquellos fueran menos penetrante la discapacidad que tuvieran. No, ambas poblaciones tenían iguales condiciones previas de partida en cuanto a su capacidad. Pero lo que demostraron es que aquellos que tienen apoyo pueden tener otra vida diferente. Por lo tanto, como digo, en esa época hubo un gran proceso de transformación que implicaba, como decíamos antes en la mesa redonda, no solamente conocimientos, sino creencias también. Las creencias de que las personas con discapacidad podían tener otra vida diferente. Podían estar como los demás, en integración, no inclusión quizá, pero como los demás podían tener actividades similares, como los demás en colegios, como los demás en empresas, aunque fueran especiales, como los demás en viviendas, aunque fueran viviendas especiales. Estas creencias que comento aquí de cara con esta imagen de Quino, como decía esta mañana, son muy arraigadas, ¿no? Aquí Susanita es como sabéis, la amiga de Mafalda. Susanita es la expresión de lo que se llaman las motivaciones extrínsecas ante la vida, ¿no? La fama, poder, prestigio, la ropa de marca, el dinero, las cosas, posesiones, etc. Y Susanita Mafalda es la expresión de las motivaciones más de solidaridad, cohesión social, amistad, apoyo mutuo, etc. Y como veis ahí, Susanita dice: a mi mamá, los niños impedidos la conmueven tanto, le despiertan tan profundo amor que su sensibilidad no soporta el dolor de acordarse siquiera que existen. Pobre mamá. Y dice Mafalda: sí, hay muchísima gente así bonachona, ¿no? Esas eran las creencias, o muchas de las creencias que había, lamentablemente en algún momento pueden estar hoy, que había en esos momentos y contra las que también hubo que luchar. No fue una lucha de transformación de ladrillos o de instalaciones o de recursos o de centros, fue una lucha también, como la es ahora, de transformación de actitudes y de creencias, de que las personas podían aprender. Se empezaba a hacer algo que hoy nos resuena en el oído como muy raro, pero que eran educables, porque en algún caso se decía: este no es educable, ni siquiera entrenable, o con este no hay nada que hacer, como se decía. Bien, años 60, 50 años después, ¿qué es lo que tenemos? Todavía muchas necesidades y una pregunta incesante también de decir: necesitamos transformar la realidad que tenemos. Lo que hemos tenido en estos 50 años ha sido necesario, ha sido útil, y gracias a eso que hemos tenido, ahora debemos permitirnos la ambición, por obligación, por compromiso, de tener algo diferente, aprovechando todo lo que ya tenemos. Octubre de 2015 en Madrid, 300 personas con discapacidad intelectual de todo el mundo, de África, de Australia, de América, de Europa, se reúnen, muchos de ellos con personas de apoyo, para expresar lo que es su voluntad, de que se oigan sus voces y de que el mundo haga ver y les haga ejercer realmente los derechos que les da, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad. En las conclusiones de ese congreso, de ese encuentro que tuvieron en octubre, de autorrepresentación, algunas de las cuestiones que dijeron en esas conclusiones: necesitamos más asistentes personales y menos instituciones. Necesitamos más apoyos y menos instituciones. Algunas cosas también que dijeron: los grupos de personas con discapacidad intelectual tienen que juntarse con otros grupos. ¿Por qué no hablar con otras asociaciones de mujeres, de otros colectivos que defienden derechos humanos? No debemos luchar desde la burbuja de la discapacidad, seamos asociaciones abiertas. Este mensaje es pionero incluso en el movimiento de la discapacidad, y fruto de mensajes como estos, también en plena inclusión, en el próximo plan estratégico que empieza ahora, se plantea que nuestra tarea no es solamente para decir que hay de los nuestros, si me permitís, de los que tienen discapacidad intelectual, sino que hay de toda una sociedad y cómo podemos conseguir que haya una sociedad más inclusiva para todas las personas, evidentemente ofreciendo nuestros apoyos, nuestros recursos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. Y acabaron con este mensaje: este es un viaje para todos hacia la inclusión. No podemos dejar que nadie quede fuera. Todos significa todos.
Lo que quiero plantear con esto es que hoy, al igual que en los años 60, el gran compromiso de transformación de lo que había antes, que eran enormes instituciones, generalmente a las afueras de las ciudades, donde había muchas personas que evidentemente no tenían otras posibilidades, pero se acercaron a recursos en la comunidad, donde en ese momento fueron las familias las que tomaron la voz para decir lo que por derecho correspondía a sus hijos y a sus hijas. Ahora es el tiempo de las propias personas que tomen su voz para diseñar y proyectar el futuro que por derecho les corresponde. Esta es una foto también de primeros de este año. Nada que ver con lo de Navidad en el Purgatorio, nada que ver con otras fotos. Personas con y sin discapacidad intelectual generando aplicaciones informáticas en tablets a través de Fundación Vodafone o en smartphones, en teléfonos inteligentes, para cómo diseñar sus propios apoyos y ser apoyos personalizados. Hoy en día, por lo tanto, hay un tema irrenunciable de escuchar y contar con las propias personas desde el inicio. Algunas otras claves así como ejemplo. Hace 3-4 años salió una primera promoción en la Universidad Autónoma de Madrid, en un programa que hicimos en colaboración con el convenio que tenemos con la universidad, de formar a personas con discapacidad intelectual como evaluadores de la calidad de vida de otras personas. Y personas de estas ahora hacen trabajos de este tipo, por ejemplo, dentro de la cooperativa Altavoz, una cooperativa de personas con discapacidad intelectual. Van a un centro ocupacional con su tablet y con sus herramientas y con sus cuestionarios, entrevistan a las personas con discapacidad intelectual de ahí, señalan las respuestas que les dan, adaptadas con caras que les facilitan los mensajes, y cuando acaban sale automáticamente un informe de cómo está la percepción de bienestar y de satisfacción de ese centro y se lo entregan a la dirección del centro para decirles: oiga, esta es la foto que tiene usted de las personas que están con usted. Ahora piense qué se le ocurre para que la próxima vez que usted haga la foto puedan salir mejores aún resultados que estos. Roles, por ejemplo, muy diferentes, como ese de valoración de las personas con discapacidad intelectual. Otra cuestión que nos da algunas pinceladas de lo que es la situación actual, el día de hoy, y por lo que nos surge también y nos está urgiendo desde los últimos años la transformación de los servicios y entender que planificar nuestros servicios debe tener otros criterios y otros planteamientos diferentes quizá a los que hemos tenido hasta ahora. 2012 octubre fue el bicentenario de la PEPA, la Constitución de la PEPA en España. La Constitución de la PEPA decía en el preámbulo que era el sentido del Estado español ofrecer la felicidad de todos los ciudadanos, de los varones. Antes comentábamos en la comida, decía de los varones, no de las mujeres, pero bueno, ya era un avance. Año 1812. 2012, más de 1000 autogestores de toda España trabajaron durante un año para sacar su manifiesto de la ciudadanía. Y venían a decir que tanto tiempo después todavía en este país hay personas que no son plenamente ciudadanos y que se les niega el derecho a su ciudadanía. Esta mañana se ha puesto en alguna de las intervenciones de aquí lo de que todavía hay, creo que era esta mañana, ya no me acuerdo ahora, ya no sé, pero de cuando hay 80.000 personas sin voto en España. Se les niega el derecho al voto, por ejemplo, por tener discapacidad intelectual. Bien, por lo tanto, un manifiesto de ciudadanía que, en esencia, al igual que las personas que se reunieron de EPSA, de la Plataforma Europea de Autorrepresentantes, en octubre, que vienen a decir que tienen el derecho, que toda persona es plena en dignidad y tiene el derecho a tomar decisiones sobre lo que les afecta en la vida. Con más apoyo, con menos apoyo y con la mirada de los demás. Bien, pero junto con la voz que ya urge a la acción de las propias personas con discapacidad, no solamente en España, sino en otros lugares también, hoy tenemos un abanico importante, yo creo, de exigencias para una acción real, intencionada, de transformación de nuestros servicios y de los modos que ofrecemos nuestros servicios. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención, entre otras cosas, dice: toda persona con discapacidad, también intelectual por tanto, tiene derecho a tener un medio de comunicación, sea alternativo o no. Derecho. Toda persona con discapacidad tiene el derecho a decidir con quién y cómo quiere vivir. Toda persona con discapacidad tiene capacidad de obrar y no la puede perder ni puede ser sustituida por nada. Y en todo caso tendrá que tener un sistema de apoyo a la toma de decisiones basadas en su voluntad
y sus preferencias. Por lo tanto, la Convención, que hace 2 días, creo, un día, hubo el 8º aniversario de la firma de España, de la ratificación oficial de España de la firma, la Convención nos obliga jurídicamente a todo este tipo de cuestiones y a una inclusión total. Los modelos que hemos abanderado y que promovemos de modelo de apoyos de discapacidad intelectual, los modelos de calidad de vida individual, calidad de vida familiar, que tienen todo un conjunto de evidencias científicas, no solamente en el campo de la discapacidad intelectual, sino también de otras discapacidades y de otras situaciones como el envejecimiento, etc., también nos surgen a decir, tenemos el conocimiento y tenemos los medios para poner en marcha cosas que son importantes para el bienestar de las personas y que las propias personas exigen por derecho. O los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se firmaron en septiembre pasado por más de 150 países y que dicen que en 2030 no habrá personas en el mundo que tengan pobreza, que no tengan una educación de calidad y de equidad inclusiva o que no tengan una ocupación al menos en algún tiempo de su vida. Por lo tanto, estamos en un momento de historia que nos surge a pensar que quizá debemos promover otros modos de hacer y de prestar los apoyos que decíamos. A nivel colectivo, diríamos, como ha habido otros movimientos de empoderamiento colectivo, podríamos decir que las personas con discapacidad intelectual, no intencionadamente, no por mala voluntad, no por nada, son un colectivo culturalmente oprimido. Son un colectivo que no tiene voz, no tiene voto, no tiene capacidad de decisión, y todo por su bien, con esa sobreprotección que Marité nos decía esta mañana, Marité, de las familias, lógicamente, probablemente estaban en unas situaciones donde no se les podía ofrecer nada, y donde no tenían otra manera de pensar que decir, o hago yo la protección de mi hijo o de mi hija, o nadie en este mundo lo va a hacer. Pero debemos, en mi opinión, tomar conciencia clara de que como colectivo es un colectivo oprimido. Y un colectivo que requiere liberarse de esas buenas intenciones y de esas actitudes de o estás conmigo o no vas a poder hacer nada, o estás en esa situación de salvaguarda y de seguridad o vas a tener peligros todos, o estás con lo que yo te ofrezco y respondes a lo que yo quiero o no te va a ir bien. Y son colectivos excesivamente bien mandados, excesivamente como personas obedientes. Entenderme en nivel general, y evidentemente hay de todo. Esta mañana recordaba cuando estábamos viendo la mesa redonda, cuando empezamos a enseñar a las personas con discapacidad intelectual a elegir, puesto que la elección es una de las bases de la autodeterminación, que es algo inherente a la ciudadanía, la autodeterminación, el sentido de yo tengo algo que ver en mi vida, yo manejo mis propios hilos y no solamente los manejan los demás. Cuando les dábamos a elegir entre 2 alternativas a personas con discapacidad intelectual con cierto buen nivel dentro de la discapacidad, con cierto buen nivel, es decir, no es que no supieran que el escenario era, se quedaban mirando, te miraban lo que tenían delante y no hacían nada. Su percepción era, ¿qué se supone que tengo que responder para acertar? No podían entender fácilmente que se les estaba dando a elegir lo que la propia persona quisiera. Estaban en un permanente estado de tarea que tenían que resolver y que la persona de delante era la que tenía la respuesta y por lo tanto tenían que intentar acertar con cuál era la respuesta correcta. No es que sea malo, pero entiendo que debemos tomar conciencia de que hemos generado probablemente comportamientos y percepciones y creencias en las propias personas con discapacidad que dependen totalmente de lo que nosotros, los profesionales, los servicios, los recursos, hagamos. Y eso tiene que cambiar, en mi opinión, también. Bien, ¿cómo está cambiando? ¿Qué cosas nos están ayudando a cambiar? Bueno, aquí es una de ellas. La Asociación Americana en el año 92, yo comentaba esta mañana, también nos ofrece unas gafas diferentes de ver. Nos dice, la discapacidad no es algo que uno tenga, como tener un corazón enfermo, o algo que uno sea, como ser bajo o alto. La discapacidad se ofrece en una interacción en una persona que tiene limitaciones, que también tiene fortalezas, con un entorno concreto que no ofrece oportunidades o que genera más barreras de las necesarias. Luego, por lo tanto, si queremos apoyar a las personas con discapacidad intelectual en el año 92, no solo es qué hacemos con la persona, sino qué tenemos que hacer con el entorno para que genere un entorno de mayor inclusividad y mayor coherencia en lo que necesitan las personas y de menos barreras. Bien, este modelo centrado en los apoyos
en el entorno, que tiene en cuenta también las fortalezas, hizo cambiar sustancialmente no solamente la mirada, sino también el conocimiento. Se han generado, como sabéis probablemente muchas de las personas de aquí, escalas para determinar los apoyos, escalas para evaluar la calidad de vida, se han determinado escalas. Esta mañana recordaba, probablemente tú estabas intentando hacer mención a alguna de ellas, como la escala Leiter, que no requiere nada de competencias verbales para entender las competencias de las personas. Bueno, se han puesto una serie de conocimientos importantes y, como insisto, no solamente creencias. De alguna forma, lo que nos vino a decir esa concepción, junto con la voz de las propias personas, los foros de vida independiente en otras discapacidades y el ámbito global de desarrollo de nuestras organizaciones, porque también hubo y hay afortunadamente voces dentro de nosotros que decimos deberíamos cambiar, no sé cómo, pero deberíamos de dejar de hacer algunas cosas, seguir haciendo lo bueno que hacemos, pero quizá dejar de hacer algunas cosas. Lo que ocurría es que nos estaban desenfocando, porque estábamos mirando y poniendo en el centro especialmente a los servicios, a los recursos. Anécdotas que son muy comunes, como los horarios de entornos residenciales, como giran en torno a la conveniencia de la organización, de los cambios de turno profesional, y no en torno a lo que sería una vida razonable de una persona que vive dentro, por ejemplo. Bueno, pues de este cambio de foco, o de poner en el centro a los servicios, a poner en el centro a la persona, a que sea la persona en la que miremos para ver cómo nos organizamos, es una variable crítica en la planificación de los servicios actuales. La planificación centrada en la persona implica el singular, pero implica un proceso de repercusión en la gestión y en la planificación de los servicios para que se orienten a las necesidades de cada persona. Necesidades de todo tipo, de competencias, de apoyos, de oportunidades. Poner en el centro a las personas, por lo tanto, en mi opinión, es toda una corriente a lo largo de todo el mundo. Nosotros hemos estado precisamente con John O'Brien en un proyecto europeo, generando procesos de transformación de las organizaciones y de los servicios, orientados desde ese pensamiento centrado en la persona y su familia y los contextos naturales de interacción en la comunidad. Ya John O'Brien, que está ahora trabajando en este proyecto de New Paths to Inclusion, ya hace muchos años, en el año 89, empezó a comentar lo que yo creo que podríamos determinar como las bases de una intervención orientada al bienestar de las personas. Y decía: ¿cómo podemos alimentar que las personas tengan amistades? ¿Cómo podemos hacer para que las personas a su alrededor tengan gente que está con ellas porque quiere estar y no porque les paguen por estar con ellas o porque les unen lazos de familia con ellos? ¿Cómo podemos asegurar que la gente tenga redes naturales de afecto, de relación? ¿Cómo podemos hacer para aumentar la presencia significativa de las personas en las comunidades locales? La presencia activa, significativa, no el estar físicamente en un sitio, sino estar realmente, mentalmente y físicamente en ese sitio. ¿Cómo podemos, y contribuyendo también a la comunidad? Hoy, por ejemplo, algunos ejemplos que ya tenemos, que yo creo que son importantes y son meramente una pincelada de lo que esto significa, es el voluntariado de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la acción social. Personas con discapacidad intelectual que van a la Asociación de Enfermos de Cáncer y pasan un rato de voluntariado ayudando a las personas que ya no pueden manejarse, manejando la silla que necesitan para moverse o cualquier otra situación. O contando cuentos en una escuela infantil, utilizando y ayudándose de pictogramas para que entiendan los niños los cuentos. La tercera pregunta que hacía John O'Brien: ¿cómo podemos aumentar el control de las personas sobre su vida? Porque claro, puedo tener mucha capacidad, lo que sea, pero si yo no tengo control sobre mi vida, no tiene sentido que tenga esa situación. ¿Cómo podemos aumentar los roles sociales valorados de las personas en la comunidad? ¿Cómo podemos asegurar que sean personas con buena reputación? Y no ese mensaje implícito del pobrecito, qué lástima, de Susanita frente a Mafalda. Y finalmente, ¿cómo podemos aumentar las competencias de las personas? Esta mañana, cuestiones de las que hablaba Javier, entran en ese sentido. ¿Cómo podemos aumentar las competencias de las personas para asegurar la comprensión del mundo, la cognición social, las capacidades de comprensión del entorno físico, del entorno social, etcétera, etcétera? Las capacidades para comunicarse, para relacionarse, para aprender, Por lo tanto, estas situaciones ya desde los años 80 se planteaban, y esto lo he comentado también antes, nos han llevado en ese modelo a decir:
tenemos que asegurar que nuestros servicios aumenten las competencias de las personas, generen los apoyos para donde las competencias no llegan y ofrezcan oportunidades para el uso de las competencias. Yo esta mañana ponía el ejemplo de aprender alemán. Si yo tengo la oportunidad de ir a Alemania, decía, y no sé alemán, me ponen un traductor, pero también me pueden enseñar a hablar alemán, en la medida que pueda. Bueno, en ese sentido los apoyos funcionan como los andamios. Jeremy Brunner ya hablaba del andamiaje. Está como un andamio que se pone para donde no llegan las personas, y si ya no se necesitan, se van retirando los andamios. Bien, por lo tanto, la planificación de los servicios debe incluir el aumento de las competencias, la provisión adecuada y personalizada de apoyos y oportunidades, maximizando la inclusión en comunidad. Bien, algunas cuestiones, puesto que el título también me decía María José que era con la evidencia, ¿no? Yo sí quiero rescatar algunas cuestiones de qué hablamos cuando hablamos de prácticas basadas en la evidencia. Nosotros somos unos firmes defensores, en el movimiento asociativo Plena Inclusión, de que las prácticas que utilicemos de apoyo a las personas o de desarrollo de sus competencias sean prácticas basadas en la evidencia y, como bien decía Moisés esta mañana, y en la ética. Decimos en la ética porque yo recuerdo prácticas basadas en la evidencia científica en los años 80, que estaban en las revistas internacionales, pero que suponían dar descargas eléctricas, por ejemplo, a la persona que tenía conductas autolesivas. Eso puede tener evidencia científica, pero no tiene evidencia ética, no tiene valor ético y por lo tanto no vale solo con la evidencia científica. Bien, Miguel Ángel Verdugo y Robert Sadok, los padres del modelo de calidad de vida que reconocemos y que se ha expandido por todo el mundo, en el último libro han hablado, yo tuve ocasión de estar en una mesa sobre este tema, por eso también he querido sacarlo un poco aquí más en ese detalle, pero han hablado de algunas cuestiones de estas, ¿no? Y vienen a decir, no, es muy importante que nuestras prácticas profesionales estén validadas y basadas en un sólido conocimiento. Conocimiento derivado de la evidencia científica, el mejor conocimiento para la práctica profesional. Pero ahí apuntan una cuestión. Es que no todo lo que necesitamos hacer con las personas cuenta con evidencia científica. Y la pregunta es, ¿nos quedamos parados si no tiene evidencia de la academia científica y ya no podemos actuar? La otra pregunta sería, ¿quién guía lo que hay que estudiar para que tenga evidencia científica? En la academia, en la medicina, que es donde surge este ámbito, hay ahora también un proceso de reflexión muy importante. Imaginaros que dice, yo tengo un cáncer de codo, pero no hay evidencia científica de ello. No hay evidencia científica de tratamientos. Por lo tanto, alguien me puede decir, como no hay evidencia científica, usted se queda sin tratamiento. Y la pregunta que decía es, ¿de quién depende que haya evidencia científica? ¿De intereses de conocimiento de profesionales que les llame más la atención investigar sobre el cáncer de codo y si no les interesa los que tenemos cáncer de codo nos quedamos sin evidencia científica? ¿De los laboratorios farmacéuticos? ¿O debería haber una demanda de evidencia para todo lo que sea requerido de acuerdo a las necesidades? En mi opinión es eso. Pero mientras no tengamos esa evidencia, no nos podemos quedar parados y debemos ofrecer soluciones importantes. Y ahí viene una parte interesante de lo que es el conocimiento actual de lo que significa práctica basada en la evidencia y en la ética. Que es que también el propio conocimiento profesional en la experiencia compartida y los propios conocimientos derivados de las propias personas, las familias y las propias personas son fuentes importantes y irrenunciables de lo que es el concepto de evidencia científica. Por lo tanto, una buena práctica basada en la evidencia tendría una fuente que es la ciencia empírica, con una metodología contrastada, validada por pares y con procesos concretos de validación científica, pero también la buena experiencia, la experiencia contrastada de profesionales que juntos en equipo reflexionan, toman datos, informan de cómo van las cosas y pueden predecir razonablemente resultados importantes. Y la tercera fuente necesaria de conocimiento para la buena práctica hoy en día es la vivencia, el conocimiento de las propias personas o la convivencia, el conocimiento de quienes están más cerca de ellos. Esta es una de las definiciones que a mí me parecen más clarificadoras, ya del año 2003, al menos yo la primera que vi, y que nos dicen que, en ese sentido, la práctica basada en la evidencia requiere tres fuentes: la evidencia científica de investigación, la experiencia clínico-educativa y las perspectivas de los grupos de interés relevantes.
Y eso es muy importante. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, aprovecho también para informar, ya está, o prácticamente va a estar abierto, el encuentro de Córdoba, de prácticas admirables. Aquí está Vivi, mi compañera, que es la responsable en Plena Inclusión Fadenga Galicia de este proceso y de transformación. Ahí el movimiento asociativo y otros movimientos asociativos han demostrado que tienen un conocimiento relevante de información, aunque no tenga aparentemente, que tiene una validación y por eso se evalúa externamente por pares, no tenga una validación científica como tal. Ese tema es muy importante, en mi opinión, muy importante, porque debemos utilizar una buena concepción de lo que significa práctica basada en la evidencia. Y debemos ser cautelosos con qué hay detrás también a veces de las prácticas basadas en la evidencia, lo que nos informa la medicina, que nos viene a decir, oiga, tenga un poco de sentido crítico, porque a lo mejor lo que hoy tiene evidencia científica es lo que interesa a determinados grupos, que haya evidencia científica, y no es lo que necesariamente necesita la población que tenga evidencia científica. Por lo tanto, yo creo que es interesante en este foro, puesto que estaba ese planteamiento, decir sí a prácticas razonadas con evidencia científica desde la base de la ciencia, de la experiencia y del conocimiento, y ojo, no nos paralicemos porque una intervención no cuente todavía con suficiente información. Nuestra experiencia profesional, nuestro razonamiento lógico con los modelos teóricos y de conocimiento que tenemos, nos pueden dar posibilidades de avance y de desarrollo, que es así como avanza la ciencia y el conocimiento. Bien, tenemos por lo tanto toda una cuestión muy importante en este momento histórico, en los años 2000, 2010, 2015, 2016, de un repensar de lo que ha sido de los años 60, una urgencia absoluta de lo que son los derechos de las personas y las voces de las personas, un conocimiento científico acumulado en este momento en las bases de datos que operan a nivel internacional de medicina, de psicología, etc., se pone un descriptor concreto y pueden aparecer cientos de investigaciones, de estudios, de informes, de conocimiento sobre ello. Tenemos un volumen ingente de conocimiento, pero ahora tenemos necesariamente, como digo ahí, que repensar nuestros servicios. ¿Por qué? Porque los servicios que tenemos ahora, los servicios que hoy tenemos planificados y estamos ofreciendo, se pensaron hace 50 años, 30 años, 20 años. Se pensaron en un momento histórico y cultural donde lo que más mirábamos era la discapacidad, el déficit, la limitación, y no la persona, la ciudadanía y la calidad de vida. Y por lo tanto tenemos que plantearnos cómo, si tuviéramos que crear hoy un servicio, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Lo haríamos igual? Yo siempre me pregunto una cosa y creo que sabría la respuesta. Las familias pioneras con coraje de los años 50 y 60 en este país, si hoy tuvieran que crear los servicios, no harían los que hoy tenemos. Mirarían servicios mucho más vinculados a la comunidad. Esta mañana, la hermana María Teresa comentaba, mirarían servicios de cómo puedo tener yo a mi hermana con los apoyos, pero en mi casa. ¿Cómo podría hacer yo para que mi hermana tuviera esta posibilidad de tener un entorno más inclusivo? ¿Cómo podría hacer para que tuviera una ocupación y un empleo en un entorno natural en la comunidad? Y nosotros también. Lo único que nosotros tenemos ahora, servicios concretos que estaban planificados de una manera y que ahora estamos, desde hace unos años, intentando paso a paso transformar. Y esta transformación de los servicios no es una cuestión de España. Inclusión Internacional es el movimiento mundial de inclusión, de plena inclusión. Es la organización mundial de organizaciones como Plena Inclusión. Está Inclusión Europa y luego está Inclusión Internacional. Hicieron un informe mundial con validación, con entrevistas y grupos focales de todo el mundo de lo que era el artículo 19, el derecho a vivir y a ser incluido en la comunidad. Y en uno de los apartados hablaban de la desinstitucionalización de segundo orden. No voy a leerlo en detalle, es un tema muy, muy corto, pero insisto, es que no es de España. Y decían, aquellas familias que en los años 60 crearon servicios más cercanos a la comunidad, hoy tienen que plantearse cómo generar una transformación de esos servicios, cómo desarrollar una desinstitucionalización de segundo orden. Y cuando hablan de desinstitucionalización del segundo orden o de desinstitucionalización, no plantean salir de ladrillos. La institución no necesariamente la marcan los ladrillos. Una institución puede ser un piso en comunidad, un piso en pleno Betanzos,
podría ser una institución. Si quien manda es la persona de apoyo a la vivienda. Si las personas que viven ahí no deciden lo que tienen o lo que pueden hacer. Si quien dice cuando se apaga la televisión o cuando uno se va a la cama es la persona de apoyo y no las propias personas. Eso sería una institución. Ellos definen no apoyos, no inclusión, no oportunidades, no elección. Por lo tanto, este mandato de la desinstitucionalización de segundo orden aquí está muy en semejanza con la apuesta de qué podemos ofrecer a las personas que conlleve realmente procesos de ciudadanía, de plena ciudadanía, de vida en comunidad y de comunidades inclusivas. Y afortunadamente se van dando muchos datos. Hace unos días, lo viviste hace unos días en Madrid, nos juntamos 200 personas que están haciendo este proceso de centros ocupacionales en transformación en toda España. Y lo que decíamos es, estamos asistiendo a una nueva melodía. No es que la melodía anterior sea fea, ni esté mal, no, es que ha cambiado la melodía. La melodía de ahora no es la melodía de los años 60. La melodía de los derechos, de las decisiones de las personas, de los conocimientos que tenemos de la provisión de apoyos, de oportunidades y de competencias, no es la de los años 60. Y es una melodía que afina más y ajusta más con una melodía de qué hacemos con cada persona, con el singular, que qué hacemos con los centros y servicios donde están las personas en el plural. Esa es una de las situaciones. Otra que decimos, en transformación, en plena inclusión. ¿Por qué estamos nosotros también hablando, o yo hablo ahora, o yo estoy de responsable de transformación en plena inclusión? Pues no es una cuestión porque, yo qué sé, pues a mí me parezca muy importante y yo me haya dicho, uy, qué bonito eso de la transformación, y me haya puesto a investigar la transformación. Yo soy psicólogo y os juro que lo que menos pensaba en mi vida profesional es que me iba a dedicar a cosas organizacionales. Yo ayudaba a personas con autismo, a sus familias, a temas de conducta, a temas de manejo de mejor del comportamiento, de los sistemas alternativos, pero yo nunca hubiera pensado y hubiera soñado que me iba a dedicar a eso. La cuestión que quiero decir con ello no es que es una cuestión de decisiones profesionales o de equipos concretos. Es un mandato de la Asamblea de Plena Inclusión en 2010. Un mandato después de escuchar durante más de un año a familias, a personas, al entorno, a la convención, a las leyes, es un mandato de una asamblea que equivocadamente o no, yo creo que no, que afortunadamente, dice, estamos haciendo buenas cosas, llevamos 50 años intentando hacer lo mejor que sabemos, pero estamos conociendo y reconociendo que lo que hoy necesitamos hacer requiere una transformación, no requiere una mejora, no requiere hacer mejor lo que ya hacemos. Requiere repensar, requiere transformar. Y nosotros ponemos el símbolo de este hombre, de esta fotografía de este hombre sueco, que es como tender la carretera. Y eso es uno de los símbolos para nosotros de la transformación, luego comentaré otros. Nuestros servicios no van a poder esperar a que ya tengamos todo sabido, todo conocido, todo perfecto, todo estudiado, todo visto ya en otro país para ir y ya coger esa carretera que está en otro lado y ponernos a caminar por la buena carretera hecha. No, tenemos que transformarnos haciendo. Tenemos que reflexionar sobre lo que debemos hacer y actuar con lo que creemos que tenemos que hacer. Tenemos que tender la carretera nosotros mismos, no esperar a que esté hecha. Como esperemos a que esté hecha, a mucha gente se le va a quedar ya la carretera sin uso, ya no va a vivir para ello. Pero eso sí, la carretera sabemos que tiene que ir en una dirección determinada. Nos costará más o menos, pero la carretera va hacia la ciudadanía, va a la calidad de vida, va a los derechos, va a las necesidades de apoyo que tengan, pero en inclusión y en oportunidades de inclusión y de desarrollo. Este es el otro símbolo del proyecto de transformación, la mariposa. ¿Por qué? Porque decimos, debemos transformarnos en mariposas. ¿Por qué? Porque la mariposa es mariposa gracias a que antes ha sido oruga. Y si no hubiera sido oruga antes, no podría intentar ser mariposa. Nosotros, en lo oruga, en la metáfora de la oruga, está en nuestra potencia y en nuestra esencia tener que ser mariposas, tener que seguir avanzando. El ejemplo que ponía antes de las hermanas hospitalarias en Betanzos, imagino que en otros sitios. Cuando en 1965 deciden cambiar la misión, los estatutos y todo, y decir, nos metemos y transformamos lo que era antes un servicio asistencial de personas adultas con grave discapacidad biológica y física a niñas con discapacidad intelectual, con déficit intelectual o como se llamara entonces.
Y como en 2009, cuando se decide otra vez decir, no, ya no, tiene que haber otra situación. Bueno, pues igual que eso, nosotros decimos en nuestros servicios, en nuestras entidades, en nuestras asociaciones y fundaciones, está la esencia de seguir transformando nuestra realidad. Y gracias a que somos orugas podemos llegar a ser mariposas. Y no es ni mejor ni peor una cosa que otra. Ahora, también decimos, hay del que quiera seguir siendo oruga, porque eso no es posible. O te haces mariposa o te mueres. La situación en este momento es necesariamente, de manera irrenunciable, tenemos que repensar cómo planificar nuestros servicios de acuerdo a esos modelos. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Hacemos todos bien y a tiempo las buenas cosas que debemos hacer y avanzamos? Todos. El proceso de transformación está abierto también a centros, servicios que no estén necesariamente en plena inclusión, siempre y cuando comulguen con lo que es la misión de plena inclusión. Plena inclusión no dice contribuir desde el compromiso ético con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual del desarrollo de plena inclusión haga... No, dice las personas con discapacidad intelectual, sean o no sean de plena inclusión. Luego, bienvenidos también a este proceso. Todos, cuantos más mejor. Bien y a tiempo, sin demorarnos. ¿Pero qué? No hacemos bien cosas, no, las buenas cosas. Las buenas cosas son cosas buenas para la vida buena de la gente con discapacidad y sus familias. Las buenas cosas que debemos hacer, no son las cosas que queremos hacer o que nos apetece hacer. Probablemente la inercia humana nos llevaría a seguir como estamos, pensando que, bueno, ya habrá tiempo, total, bueno, si hace poco nada que hemos estado, ¿cómo vamos a cambiar ya? No, pero es que no es que queramos, es que debemos, es que las personas lo exigen por derecho y por dignidad. Las buenas cosas que debemos hacer y avanzamos, eso es lo que pretendemos con este modo de planificar los servicios. ¿Y cómo entendemos que debe ser una planificación de servicios orientada desde la persona y desde su familia en contextos de comunidad inclusiva? Hemos creado con personas de la Red de Calidad de Vida esa página que probablemente conocéis, que es www.plena-mediotransformación.org. Y ahí invitamos a los equipos, especialmente de profesionales, que entren, que indaguen, que reflexionen, que respondan a preguntas que se plantean ahí. Porque ahí está lo que hoy en día, digamos, podemos tener el saber acumulado de qué hablamos cuando hablamos de servicios que pongan en el centro realmente a la persona. Servicios que piensen más en cada persona que en la gestión de la organización para atender a las, en plural, las personas. Y de lo que sale de ahí, que luego hay muchas cuestiones internas para indagar, les llamamos sacapuntas, sitios donde se saca punta a ideas y se te hacen preguntas y se te dan recursos, se te plantea que realmente se reduciría a 3 grandes irrenunciables lo que un servicio debería hacer para planificarlo en coherencia con estos modelos y esta situación. 1, las personas, el liderazgo de las propias personas con discapacidad, las personas como protagonistas, las personas como plenamente ciudadanas. Y eso implica que las personas tienen voz, tienen derechos a apoyos, tienen derechos al aumento de las competencias, tienen derechos a una vida en igualdad que el resto, y las personas se hacen las cosas con ellas. Recordar ese mandato del despotismo ilustrado, ¿no? Todo para las personas, pero sin las personas. Y dijimos ya hace tiempo, no puede ser. No puede ser. Porque eso está muy bien, porque ha sido nuestra mejor intención. Pero no podemos hacer todo para las personas sin contar con las personas. Hoy, afortunadamente, las cosas poco a poco van cambiando. Ahora, recuerdo la Junta Directiva de Plena Inclusión, ya hay una persona con discapacidad intelectual miembro de pleno derecho de la Junta Directiva. O la Dirección General de la Confederación tiene un equipo de apoyo, el GADIR, configurado por personas con discapacidad intelectual, algunas con grandes necesidades, otras con menores, a las que se les plantea, bueno, cuál es su opinión y qué podrían hacer para. Incluso en Europa, la dirección y la Junta Directiva también tiene personas con discapacidad intelectual dentro de la Junta y en otros órganos de gobierno. Bien, por lo tanto, un centro que se plantee que quiere poner un servicio en el centro a la persona, tiene que asegurar que las personas, cada persona, es considerada realmente protagonista, es considerada en relación de igual con el resto de las personas. Que no somos los que mandamos sobre las personas. Recordar lo que os decía esta mañana de
esa máxima aristotélica de está en la naturaleza del superior dar y no recibir, y está en la esencia del inferior recibir y no dar. No, aquí igual. Segundo, irrenunciable, la personalización, sistema de apoyos personalizados a cada persona. La discapacidad intelectual es un enorme espectro de diferencias y de singularidades, incluso, esta mañana Javier lo comentaba, incluso dentro del mismo síndrome, del mismo trastorno. Dentro del síndrome X frágil dependerá de las repeticiones que se tengan, pero incluso con personas que tengan la misma repetición no han tenido ni la misma historia y tienen procesos mentales, sociales, etcétera, diferentes. Sistemas personalizados de apoyo. No trajes para todos iguales, trajes a medida. Y el tercer irrenunciable, maximizar oportunidades de participación y desarrollo comunitario. Y eso no es solamente que también hacer cosas en la comunidad, sino que cada vez más un servicio planificado de esta manera nos va a llevar a entender que nuestros muros del servicio, del centro, son todo el pueblo en el que estamos, toda la ciudad en el que estamos, todo el barrio en el que estamos. Que los servicios se ofrecen en los contextos naturales. Que una parte cada vez más importante de los servicios que debemos ofrecer es dar apoyos a quien ofrece apoyo natural en la comunidad. Dar apoyo a los cuerpos de seguridad de la ciudad, a los policías municipales para que entiendan qué hacer y cómo estar. Dar apoyo a los abogados y a los jueces que tienen que hacer luego procesos de incapacitación. Dar apoyo a los maestros y maestras en las escuelas inclusivas. Dar apoyo a la gente del barrio. Dar apoyo a los funcionarios de los municipios para una biblioteca para que la puedan utilizar todas las personas. Para los polideportivos para que pueda entrar cualquier persona. Y a la vez que las personas tengan los apoyos, en cuanto sea, en sus propios contextos naturales de comunidad. Por lo tanto, tres grandes irrenunciables, y oteando en esa página podemos ver más, que nos orientan sobre lo que hoy en día entendemos que debería ser un servicio planificado poniendo en el centro a cada persona. Pero además se habla de 5 claves organizativas que deben facilitar eso, y también se entra y se genera una penetración grande en lo que es el conocimiento de cada una de ellas. Un liderazgo diverso y visionario, no un líder, sino un sistema de liderazgo, personas comprometidas por valores y por conocimiento y que tienen empuje y tienen motivación y tienen capacidad e independencia para su toma de decisiones, compartir valores y creencias. Esta mañana, eso me parecía tremendamente acertada la mesa que habéis planeado con Joaquín aquí al frente con nosotros, que nos has guiado, de indagar en las creencias. Un sistema de creencias y valores compartidos es la base para generar procesos de este tipo. Contar con una estructura organizacional flexible y fluida. Ahí decimos, nuestras organizaciones deben ser más bandas de jazz que orquestas sinfónicas. Nuestras organizaciones y nuestros servicios no son tanto ya el que un director o una directora de orquesta dicta lo que cada uno tenemos que tocar, sino donde todos sabemos la melodía y cada uno interpreta esa melodía, pero en coherencia y en alineamiento con el resto, y suena bien. Por lo tanto, necesitamos, como nos decían también Dolores y Carmen, me parece que erais las dos personas que habéis comentado esta mañana, necesitamos sentir independencia y autonomía, y sentir que aunque nos equivoquemos, haya la suficiente confianza para decir estamos haciéndolo basándonos en los valores que compartimos en lo que hacemos. Necesitamos procesos de participación y de prestación de apoyos menos horizontales, menos jerárquicos, menos verticales, menos jerárquicos, más horizontales, más equipos de autogestión de prestación de apoyos directos con supervisión en el sentido positivo, con alguien que te apoya y vela porque lo que haces es lo que debes hacer y lo puedes hacer cada vez mejor. Necesitamos aprender como organizaciones y por eso tenemos que viajar juntos y tenemos que compartir prácticas y tenemos que compartir lo que sabemos, y necesitamos tejer alianzas con otros. Un centro, yo me imagino, y ojalá en poco tiempo, no es solamente lo que me uno con el otro centro de al lado de discapacidad intelectual, sino cómo me uno con la asociación de vecinos que quiere hacer un barrio mejor. ¿Qué puedo hacer colaborando con la asociación de migrantes de la zona? ¿Cómo puedo participar y colaborar con las personas mayores que están en procesos de no sé qué? ¿Cómo podemos hacer con las personas que están implicadas en mejorar la salud mental? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos aliamos y tejemos alianzas con otros que defienden una comunidad inclusiva, una sociedad más inclusiva? Bien, en ese sentido nosotros decimos que para hacer este proyecto de transformación, este proceso de transformación, necesitamos un impacto colectivo. Una antorcha en el camino da luz
Es una buena práctica y cuando alguien tiene una antorcha nos da un poquito de luz en el camino. Cuando no hay una antorcha, sino muchas, aunque sean pequeñas, en la misma dirección, vamos a tener mucha más luz en el camino. Eso nosotros en el proceso de transformación, para decir cómo podemos mejorar los servicios que tenemos en el sentido de transformar, ahora os diré por qué transformación, nosotros hemos visto que nos casa bien esa metodología surgida de la Universidad de Stanford a finales del año 2011, que se denomina impacto colectivo y que viene a decir una cosa muy sencilla. En nuestras sociedades hay problemas sociales complejos cuya respuesta no puede venir solamente de una institución o de una entidad. Necesitamos muchas personas comprometidas, aunque sean diferentes, para avanzar en ello. Nosotros tenemos un proceso social complejo, un problema. Creemos que los servicios que tenemos deben ser de otra manera. Debemos avanzar a otra manera. ¿Y qué dice el impacto colectivo? Dice, mire, tiene que tener 5 condiciones para avanzar y lograr poco a poco eso. Primero, una agenda común. Nosotros la tenemos un modelo común, tenemos un paradigma común, tenemos una manera de entender común. Los derechos, la ciudadanía, la calidad de vida, el conocimiento científico, el conocimiento de los procesos neurocognitivos, psicosociales. Tenemos un modelo común de entender. Una medición compartida. Luego os comentaré, estamos avanzando en indicadores y en datos para poder compartir entre los que están haciendo procesos y viajes de transformación. Actividades que se refuerzan mutuamente. El impacto colectivo, dicen, no es que usted reflexione cómo debería ser, es que usted actúe para ser de otra manera. No espere a tener todo reflexionado. Haga, actúe. Transformarse implica actuar, hacer, no solamente reflexionar. Reflexión, acción, investigación, acción permanente. Comunicación constante. Nosotros tenemos una intranet donde pretendemos que las personas que están en esos viajes se junten. Hacemos encuentros como el de hace una semana para intercambiar. Tenemos nuestros medios de comunicación como voces o como esa misma jornada, gracias a vosotros ahora en caso concreto. Y luego se requiere una organización columna vertebral, que es lo que en este momento tenemos las organizaciones, tenemos en plena inclusión con las federaciones, que es lo que Vivi es responsable aquí en Galicia, y en la Confederación como un grupo, columna vertebral, que intenta facilitar, no decir a los servicios lo que tienen que hacer, sino facilitar el proceso de transformación de los servicios. Otras bases de nuestro proceso de transformación, de por qué pensamos así, qué es lo que se debe hacer para planificar de otra manera nuestros servicios. El propio grupo de Miguel Ángel Verdugo y Robert Saló han llegado a la conclusión hace 2 años, 3 años, de que para orientar realmente el modelo de calidad de vida se requiere repensar, redefinir las organizaciones. Que no se puede producir calidad de vida tal y como se plantea en el modelo si se tienen determinado tipo de servicios. Que no es fácil, que la calidad de vida no se hace simplemente entre unas paredes, se genera ese tipo de procesos que decíamos antes. Bueno, y ellos han hablado de una serie de estrategias, una de ellas veis ahí, la de prácticas basadas en la evidencia, y otras las de estilos de pensamiento, ese cambio de modelos mentales, de mapas mentales, y de hecho han hecho alguna herramienta como la OES, que implica generar un cuadro de mando de en qué medida un servicio está posicionado desde un modelo de calidad de vida o está todavía más lejos de ese modelo. Pero quizá también una de las cosas que inicialmente más nos llamó a denominar este proyecto como de transformación fue todo el conocimiento del grupo de Martínez Tur, José María Piró, de la Universidad Pública de Valencia. Probablemente les conocéis, pero estas personas, junto con su grupo, son personas de reconocimiento a nivel mundial. Estas personas publican en las revistas de mayor impacto a nivel internacional, a nivel del mundo, y tienen entre sus objetivos básicos los procesos de investigación sobre cómo funcionan las organizaciones. Afortunadamente, desde hace unos años, se han interesado por cómo funcionan nuestras organizaciones. Por ejemplo, ahora están haciendo estudios sobre la autodeterminación en talleres en centros ocupacionales que están en transformación, para ver cómo se puede facilitar la autodeterminación desde la mirada de las familias, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer para que la familia también entienda mejor cómo aumentar la autodeterminación de sus familiares? Ellos han hecho estudios sobre el constructo de confianza de las familias en los profesionales como un vector esencial en producir más calidad de vida. Cuando una familia confía en los profesionales, es mucho más fácil que se produzcan mejoras en la calidad de vida que si no hay confianza
de la familia en los profesionales que ofrecen apoyo a las personas. Bueno, pues este grupo dice, y no lo dicen ellos solos, sino que lo sacan de ese conocimiento que tienen, que cuando se debe hacer un cambio cultural en la organización, eso es transformación. Que cuando tú cambias simplemente para mejorar o para seguir en la misma línea, pero cada vez mejor, es otro proceso de innovación, pero es convergente con lo que ya estás haciendo. Es una mejora en línea con lo que ya estás haciendo. Pero transformación cultural implica cambiar de carretera, implica cambiar de destino, implica mirar de otra manera los objetivos que pretendes y cómo los pretendes. Como en nuestro caso, históricamente, por ponerlo en blanco sobre negro, nuestro objetivo era antes uno y ahora es otro. Y por lo tanto tenemos que transformar nuestros sistemas para mirar a la vida en comunidad de cada persona con discapacidad. Y ahí dicen, si hay entornos que no son excesivamente burocratizados y que constriñen la independencia y la innovación y las posibilidades de avance de las personas, si hay un grupo que al menos esté dándole la vuelta diciendo no sé, pero algo deberíamos hacer para cambiar, aunque sea solo un grupo, eso va a facilitar, al igual que si hay organizaciones más horizontales, más democráticas y con empoderamiento de las personas, va a facilitar la transformación. Bien, por lo tanto, transformación como una transformación cultural, con esos procesos de impacto colectivo, de qué es un servicio centrado a la persona, con una estructura eje central que estamos desarrollando nosotros en el ámbito de plena inclusión, que, bueno, un poco ese es evidentemente un mapa muy complejo, pero decimos, por un lado hay un equipo de gobierno, que es una junta directiva y una asamblea que dice, hágase la transformación. Tenemos un grupo de transformación de federaciones, tenemos grupos que ponen la mirada sobre cada servicio, ahora os comentaré, y tenemos un equipo de responsable en la confederación, que es en lo que estoy yo ahora como responsable, y un equipo de gobierno que queremos configurar ahora con personas de gobierno y de ejecución. Y con esa estructura es con lo que queremos avanzar, y llevamos avanzando, en ese momento llevamos como 2 años y medio realmente. El primer proceso de transformación que empezamos de atención temprana se dio el pistoletazo de salida en septiembre-octubre de 2013, después de una jornada que hubo en abril, y ahora acabamos de dar, ahora os comentaré muy brevemente, las de centros ocupacionales y buena vejez, que han empezado ahora en enero. En ese momento hay, bueno, a día de hoy en concreto hay ya 3 más, 366, pero en esos datos de 23 de abril, 363 servicios de toda España en transformación. La mayor parte son de plena inclusión, pero hay alguno que es de fuera de plena inclusión, pertenecientes a 234 asociaciones, fundaciones, en 16 federaciones diferentes. En total, eso tiene impacto potencial en más de 24.500 personas, con más de 6.800 profesionales, más de 800 voluntarios. Por ámbitos de servicio en los que estamos haciendo ahora procesos de transformación de los servicios, ahora os comentaré también brevemente cómo se hace en cada caso, que es la estructura central de transformación. En atención temprana, en ese momento hay apuntados en procesos de transformación, ya en una segunda fase, 83 centros de transformación en transformación, con más de 9.000 personas, familias. Si multiplicamos cada niño por 3, porque es el niño más generalmente papá y mamá, tenemos un volumen de más de 25.000 personas solo en atención temprana, que están pensando en cómo hacer un proceso de ofrecer atención temprana, centrado en la comunidad, en los contextos naturales, centrado en la familia y enfocado en la familia, y con procesos que tienen en cuenta las prácticas basadas en la evidencia del conocimiento actual del desarrollo humano, que en concreto es por lo que os decía antes el máster de la Autónoma, que, bueno, aquí en Moisés tenéis uno desde los de su primera promoción y os puede contar si eso tiene sentido o no. Bien, vale, lo hemos hablado antes y así ahora él hace la publicidad. No, pero bueno, es uno de los focos que queremos también poner. En educación hay 42 centros de educación especial, acaban ahora la primera fase el 23 de noviembre de este año y queremos que ahí se apunten, no se pudieron apuntar en el anterior, no fuimos capaces, escuelas ordinarias con alumnado en inclusión, en integración, u otras comunidades educativas que están haciendo transformación también para una educación diferente, una educación mucho más basada en la ética que en la economía y en el mercado y en la productividad. Centros ocupacionales, en ese momento hay 145, 2 más desde ayer mismo casi, 147, de 14 federaciones con más de 10.000 personas, y un proyecto de buena vejez que es
¿Qué pasa y cómo podemos ayudar a seguir avanzando en calidad de vida y en competencias en personas mayores con discapacidad intelectual? Buena vejez le llamamos. Esta mañana se ha señalado. Hay personas con discapacidad intelectual que muy pronto pueden dar señales, pero hay personas con 60 y 70 años que no tienen por qué estar en procesos de lo que podríamos llamar vejez alterada o no. Son situaciones de vidas normales, afortunadamente, por los apoyos o los cuidados que pueden recibir. Ahí hay 93 centros en transformación. Bien, para que nos hagamos una idea, ¿en qué consiste eso de la transformación? Consiste, como os decía antes, en ese viaje colectivo. Lo primero es, yo quiero y creo que tengo que hacer las cosas de otra manera. No sé muy bien cómo, pero yo sé que tenemos que transformar lo que tenemos. Y no pasa nada que uno esté más avanzado o menos avanzado. El paso inicial es la creencia profunda de una organización de quiero intentar generar prácticas diferentes que realmente tengan impacto en la vida de cada persona. Cuando se ofrece la convocatoria desde el movimiento asociativo, ¿quién quiere voluntariamente estar aquí? A nadie se le dice que no, sean o no sean de plena inclusión. ¿Quién quiere hacer ese viaje? Siempre y cuando compartan esos fines que todos tenemos, derechos, ciudadanía, modelos de calidad de vida, las personas que dicen sí quiero, que probablemente cuentan ya con equipos que le están dando la vuelta, aunque no sean todos, de decir las cosas tienen que ser de otra manera, no pueden seguir siendo igual. Se pide, eso sí, 2 requisitos. No cuesta dinero, pero cuesta 2 condiciones irrenunciables. 1, que lo firme el responsable de la entidad y del servicio. ¿Por qué? Para que no sea cosa solamente de una persona o no, sino que haya una responsabilidad del servicio. Esa firma no es un compromiso ante la Confederación o ante la Federación Gallega, es un compromiso ante tus compañeros de viaje. Que sepas que el resto de los centros profesionales que están, de servicios que están haciendo ese viaje, han firmado también, públicamente han expresado su compromiso. Y a partir de ahí la otra condición irrenunciable, configura un equipo para la transformación dentro de tu servicio, aunque sean 3 personas, pero con una condición. Dentro de esas personas tiene que haber al menos una persona con discapacidad intelectual, al menos un familiar y al menos un profesional. Y también, si acaso, un voluntario, y luego si quieres hacer más. Pero que la mirada para la transformación sea transversal de todas las personas implicadas. Y a partir de ahí se te pide que hagas una foto. Se te ofrecen una serie de herramientas. Es decir, mirad, si tú te miras en esta herramienta y te sacas la foto con esta herramienta es lo que hoy sabemos que sería lo mejor que tú podrías ser. Si sales perfecto, esto sería lo más que podría salir hoy. Esta sería la foto perfecta. Ahora, ante esta foto perfecta, mírate tú. Y mira a ver cómo sales. Una de las fotos, entendedmelo de perfecta, es esa página web de Plena